Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Efesios, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 estamos. Eh, 3 al 10 vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 10. Como siempre, cuando tengamos ya las Biblias abiertas, nos levantamos para poder dar lectura a la Escritura con respeto y reverencia, como siempre lo hacemos. Bien, yo leo en voz alta y la iglesia puede seguir con la vista en sus Biblias. Dice así: Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor esta mañana por tener este momento de gozo y de adoración a ti, Padre Santo, porque tú eres el único Dios que mereces la honra y la gloria de tus hijos que tú has redimido en este mundo. Gracias, Padre Santo. Ahora te pido, Señor, prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, escuchar tu palabra. Aparta toda distracción y toda vanidad de nuestros pensamientos, que solo podemos, Señor, prestar nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Y también te pido, Padre amado, usa mis labios para poder exponer tu palabra. Y yo no soy mejor que mis hermanos. Señor, tú sea hablando a través de mis labios. Gracias, Padre amado. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como ya sabéis que estamos estudiando la epístola de San Pablo a los Efesios, y el anterior domingo hemos empezado el capítulo 4, en el cual hemos tratado en los principios de la unidad de la iglesia, ¿no? Y hemos dicho también que hemos terminado la parte doctrinal, que es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora el capítulo 4 hasta el capítulo 5 trata la vida práctica del creyente. Es decir, ya sabemos la doctrina, ya sabemos cómo somos salvos, por qué somos salvos, y ya sabemos que la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Cristo, y ya sabemos que la iglesia es un edificio y el cimiento es Cristo, y nosotros somos piedras vivas, y todo eso. Pero ahora Pablo trata con nosotros. Es decir, él quiere que nosotros seamos parte activa de la construcción del cuerpo de Cristo. Pablo básicamente en estos versículos que vamos a ir estudiando nos está llamando a la acción de la vida cristiana, ¿sí? Que tomemos partido
de la congregación de donde somos miembros. Entonces, vamos a seguir estudiando, pero quisiera decirles de que lo que tenemos que nosotros diferenciar es si la iglesia es un cuerpo, pero un cuerpo tiene una orden, ¿no? Sí. Si la iglesia es un edificio, también tiene una orden establecido. Porque no puede ser, ¿no?, que el cuerpo tenga la cabeza aquí abajo, ¿no? Es decir, yo me invierto, mi cabeza lo pongo aquí abajo y mis pies aquí, ¿no? Sería raro, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Entonces, eso no es así. El pie es para sostener el cuerpo y la cabeza siempre está arriba, ¿no? Eso es así. Y en un edificio también tiene orden. No podemos poner primero abajo el tejado y entonces empezar, ¿no?, con los cimientos, las columnas, esas cosas. No. Tiene un principio. Primero los cimientos, ¿no? Y sobre los cimientos se levanta el edificio. Y entonces estamos hablando de la edificación y la unidad de la Iglesia de Cristo. Dicho esto, el título para la predicación de esta mañana lo tengo así: la diversidad dentro de la unidad de la Iglesia. Sí. La Iglesia es un cuerpo, pero ahora vamos a entrar que dentro de esa unidad hay diversidad, ¿no? Hay diversidad. Entonces, es fácil. Solo tenemos que mirar nuestro cuerpo, o mirar el edificio donde estamos. El ejemplo es clarísimo, ¿no? Cada cosa en el cuerpo tiene su función, y así como en el edificio. Hay una puerta, hay una ventana, hay un tumbado, hay unas luces. Cada uno cumple su función. Y en nuestro cuerpo, pues de la misma manera. Entonces, Pablo nos va a hablar ahora de la diversidad dentro de la unidad de la Iglesia de Cristo. Punto número 1, principios. Vamos a hablar de principios. Anterior mensaje hemos hablado de 7 principios, ¿no?, para la unidad de la Iglesia. Pero ahora, tomando los mismos versículos, vamos a hablar de 3 principios constituyentes de la unidad de la Iglesia, ¿vale? Y por eso hemos tomado desde el versículo 3. El versículo 3 es un versículo grande, fundamental para la vida del creyente y la Iglesia de Cristo. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es un mandamiento que ha establecido apóstol Pablo a través del Espíritu Santo y en la palabra de Dios para nosotros. Y este mandamiento para la Iglesia y para los creyentes es guardar, conservar, custodiar la unidad del cuerpo de Cristo. El mandamiento no es, o sea, que crear unidad, sino que es guardar la unidad, como podemos ver. Es decir, la Iglesia de Cristo está fundado, está establecido por el poder del Espíritu Santo que Él ha enviado para poder hacer salvo a las personas. Y ese Espíritu es el que hace que la diversidad de las personas pueden estar unidos por un solo objetivo, en este caso, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo no es para hacer la unidad de la Iglesia, sino que es cuidar la unidad de la Iglesia, ¿no? ¿Os acordáis que anterior les hice una pregunta? ¿Cuántas iglesias había en el mundo? Y concluimos de que en la Iglesia, o sea, que solo había una, ¿no? Iglesia de Cristo. Y si hay otra, pues tendrá que ser la iglesia falsa, ¿no? En todo caso habría 2. Pero la Iglesia de Cristo como tal hay una sola, ¿no? Pero también dijimos de que
Si hablamos en plural, iglesias, suena a muchos, ¿no? Y si usted se pregunta cuántas denominaciones hay en el mundo, el internet te responde de que hay más de 40,000. Y uno dice, wow, tantos. Sí. Y la Biblia me está hablando de la unidad de la iglesia. Entonces, más adelante lo veremos por qué está eso así. Pero la Biblia dice que la iglesia de Cristo es una sola. Sí, una sola. Ahora, hablando de esta unidad, podríamos hacer aquí un pequeño contraste. O sea, que irnos a lo que antes fue. Los judíos, los de Israel, Paul, por favor, abre la puerta. Israel, igual que la iglesia, fue puesto por Dios para luz de este mundo. Pero ellos, ¿sabes qué hicieron? Ellos se apoderaron de esa ventaja de ser el único pueblo de Dios y dijeron, Dios es nuestro y lo compartimos con nadie más. Sí. Dicho de otra manera, ellos fueron celosos y son celosos hasta ahora de su descendencia, de su nación, como ninguno de los que habitamos en este mundo. Pero ¿sabe qué hicieron? Se olvidaron de guardar los mandamientos de Dios. Sí. Y ahora cuando hablamos de las denominaciones, de la cantidad de denominaciones que hay, estaba pensando yo, creo que hemos llegado al mismo sitio. Los judíos decían, Jesús dijo, ¿no? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero dicen a los gentiles que ellos son inmundos y tal, ustedes se lavan la mano y todas estas cosas, pero ustedes no son mejor que ellos. Ellos decían, no importa, pero nosotros somos hijos de Abraham y conocemos al Dios verdadero. Y ahora, si trasladamos eso a nuestro tiempo, pues en el mundo, los nombres o las denominaciones están encima de lo que es el mandamiento de Dios. Sí. Y no me canso de decir, o sea, que después de la Reforma, las denominaciones en alguna manera nos ha ayudado, pero después ha venido a ser más problema que ayuda. ¿Por qué? Porque nos enfrenta entre creyentes y cristianos. Cuando la Biblia dice que la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Sí. Y entonces, para diferenciarnos del uno al otro, para decir que el mío es el bueno, pero allá no tanto, entonces tenemos que obviar, está claro, la doctrina, los mandamientos de Dios, para poner un poco más encima lo que puede significar a nuestra denominación o el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Ya les he comentado que los judíos hacían así y lamentablemente la iglesia de Cristo en estos tiempos finales ha llegado a lo mismo. Pero sin embargo, la base de la constitución de la iglesia es claro. Versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Estas tres palabras que aquí menciona el apóstol Pablo son la base, básicamente constituyente de la iglesia de Cristo. Y aquí no podemos ver ni nombre, ni denominación, ni ninguna de estas cosas. Porque dice claramente, un cuerpo. Y hemos dicho eso, un cuerpo es una iglesia de Cristo. ¿Sí? Un espíritu. El hermano que es de una iglesia
que no se llama bautista, una iglesia que se llama presbiteriana, una iglesia que se llama metodista, una iglesia que se llama Asambleas de Dios, ¿qué espíritu mora en el corazón de estos hermanos? Nos preguntamos. Y la Biblia nos responde, es el mismo espíritu, ¿no? Entonces, a la luz de las Escrituras, somos una sola iglesia, ¿no? Pero no vayan a confundirme que estoy predicando de la universalidad de la iglesia. No, no, no. Sino que estoy hablando de lo que la Biblia está diciendo. Amén. Sí, sí. Y dice, y una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El reino de los cielos. Una vez dijimos de que en el cielo, cuando lleguemos allá, la unidad será manifiesta completamente, ¿no? Sí. Allí ya no hay, o sea, que no hay parcelas, o sea, que no hay parcelas con nombres de iglesias, ¿no? Allí hay un solo lugar, un reino para la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, nuestros nombres, nuestras denominaciones, pues habrán quedado aquí en la tierra, ¿no? Porque en el cielo no van a estar, ¿amén? Allí solo van a estar los que tienen esperanza. ¿Y cuál esperanza? Pues la esperanza de la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza. Entonces, la iglesia está constituida sobre esta base. Un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, que mora y habita en el corazón de cada creyente, y una esperanza, porque esperamos la segunda venida de Cristo para que nos lleve a casa. Amén. Este sería, digamos, la base de la constitución de la iglesia. Sobre eso está fundado. Pero hay más. Versículo 5 dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. Dice el mismo autor, apóstol Pablo, que no hay otro nombre en que podamos ser salvos si no es Jesucristo. Amén. Este es el nombre en el cual somos salvos. Un Señor, no hay dos señores. Porque el mismo Señor en sus propias palabras dijo, nadie puede servir a los señores, porque a uno puede aborrecer, a uno puede amar, sino que entonces hay un solo Señor a quien el creyente sirve y adora. Ahora dice, hay una sola fe. Una sola fe. Aunque en el mundo sabemos que hay fe para todo, ¿no? Y Santiago nos dice que incluso los mismos demonios tienen fe, creen, incluso tiemblan ellos. Pero la fe que está hablando aquí es la fe salvífica. O sea, que la fe que produce en el hombre ese arrepentimiento para que el hombre diga, Señor, soy pecador, me arrepiento, necesito que me perdones. Y pide perdón a Cristo y acepta a Cristo y es salvo. Está hablando de esa fe, ¿no? Y un bautismo, pues ya hemos hablado anterior de esto también. ¿Cuál es el bautismo que nos pone en el cuerpo de Cristo? Pues es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora ustedes me dirán, pero eso no reciben los hermanos pentecostales. Pues ellos ven de otra manera, pero la Biblia enseña que cuando una persona acepta a Cristo, es bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que regenera y cambia el nuevo nacimiento de la persona. Amén. Y es el Espíritu Santo quien nos pone en el cuerpo de Cristo, porque si no, de otra manera, no podemos tener parte en el cuerpo de Cristo. Ahora, el bautismo de agua que nosotros también practicamos por inmersión, ese bautismo nos pone en la iglesia local, o sea, es decir, miembro de la iglesia local. Aquí somos una pequeña iglesia, aquí ya se han bautizado algunos, pues por ese bautismo son miembros de esta iglesia, ¿no? Porque aquí han entregado su vida a Cristo y aquí sirven, pero el Espíritu Santo es el que pone al hombre, a la mujer inconversa, bautizando y regenerando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Seguimos, versículo 6. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este principio de unidad tiene que ver
con la Santa Trinidad. Nosotros creemos que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, iguales en poder, iguales en santidad, iguales en deidad, en todo lo que Dios es. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, ¿no? Y eso se manifiesta. Y estas tres personas nunca actúan de manera independiente, sino que siempre actúan como una sola persona. Y de ahí es donde viene la unidad de la Iglesia, al cual nosotros como creyentes somos llamados. Amén. ¿Os acordáis en el primer mensaje que predicamos aquí del Efesios capítulo 1? Ahí hemos visto claramente el Padre llama al pecador, el Hijo salva al pecador y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, regenera al pecador. O sea que nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo porque Dios Trino ha trabajado y nos ha hecho salvo y parte de su Iglesia. Amén. Número 2. Cristo nos da la gracia conforme a la medida de Cristo. Versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí empieza Cristo a introducir la diversidad en el cuerpo, ¿no? Cuerpo es uno, pero ahora Cristo va a empezar a introducir los dones. Tenemos que ir pensando nosotros, ¿cuál es nuestro don? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia? ¿No? Entonces, el Señor dice, pero a cada uno de nosotros fue dada. Cristo, después de salvar a la persona, el Espíritu Santo, después de regenerar a la persona y agregar a la iglesia al cuerpo de Cristo, no lo deja ahí, sino que se ocupa para poder a esta persona darle un don espiritual para que esta persona pueda trabajar activamente dentro de lo que es la iglesia de Cristo. De eso es lo que está hablando Pablo en este versículo. A cada uno de nosotros. Vamos a detenernos un poquito. Cada uno. Hay veces nosotros podemos pensar de que, bueno, los hermanos que suben al púlpito a predicar, sí que tienen don porque están trabajando para el Señor. Pero no dice aquí, no algunos, sino que dice la Escritura a cada uno. A cada uno. Sí. No pierde de vista el ejemplo de nuestro cuerpo. Mi boca está hablando ahora mismo, pero mis ojos le están viendo a todos, ¿no es cierto? Y mi oído está escuchando alguna cosa que está ahí pasando, ¿no es cierto? Pero sin embargo, imagínate, si no tuviera los dos pies, no creo que estuviera aquí parado, sino que tendrá que estar puesto sobre una silla, algo así. Pero como tengo los dos pies, estoy sobre ellas. Amén. Sí. Entonces, fíjate, cada parte de mi cuerpo importa y cumple su función. Y aquí dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia aquí mencionada es la gracia que capacita al creyente para un servicio o ministerio específico dentro de la iglesia. ¿Sí? En el capítulo 2 la gracia ha sido para nuestra salvación, pero aquí la misma gracia del Señor es el que prepara, es que capacita al creyente para un ministerio o para un servicio en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, dice Romanos 12:6, leo este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada.
diferentes dones. Alguno tal vez diga esta mañana, hermano, yo todavía no he descubierto, no sé cuál es mi don. Es probable. Pero le digo, hermano, un creyente sin don no existe. Como alguna vez dije, no hay creyentes inútiles. Todos tienen valor. Y además dice la Biblia, somos únicos. Sí. Yo tengo hermanos, pero bueno, en algo nos parecemos, pero no es exactamente igual que yo, ni yo igual que mis hermanos. Yo tengo mis hijos, pero no quiere decir que son, o sea, que igual que yo. No, son otras personas, son únicos. Eso es lo que la Biblia dice. Y aquí nosotros somos diversos. Me encanta eso decirlo, porque aquí no solo somos diversos, o sea que podemos cuantificar porque somos de tantas naciones, pero tenemos el mismo Espíritu de Dios en nuestro corazón y por tanto somos unos. Amén. Entonces, ahora cuando dice conforme a la medida del don de Cristo, esta medida de gracia es sin duda un regalo, un don de Dios a favor del creyente, pero en beneficio de la iglesia. Amén. Sí. Es decir, lo que el Señor me da el don no es para mi uso personal, por decirlo así, sino que es para usarlo dentro de la iglesia. Amén. O sea que en favor del creyente, pero en beneficio de la iglesia. Y además, los dones del Señor que el Espíritu da, no hay dones, por decirlo, grandes y dones medianos y dones pequeños. Los dones de Dios son iguales de valor, son iguales de importante. Sí. Eso podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? O sea, que dice el mismo autor Pablo, el ojo no puede decir por qué no soy pie yo, ¿no? O el pie no puede decir por qué yo no soy la oreja, porque yo quiero escuchar, no quiero estar ahí dentro del zapato metido ahí, no, yo quiero ser la oreja, que me vean todos, pero no es posible. El pie es pie y sabemos para lo que vale, ¿no? Y en el cuerpo de Cristo, dice aquí, conforme a la medida del don de Cristo. Dios sabe para qué somos buenos y Dios nos va a utilizar en ese lugar. Amén. Sí. Si usted todavía no tiene claro, ¿sabe qué tiene que hacer, hermano? Lo que tiene que hacer es orar y decir, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que haga? Sí. Y el Señor te dará cuál es tu sitio en la iglesia. Pero que quede claro, no hay un creyente que puede decir, yo en la iglesia pues voy, pero no creo que sea importante. Cada parte del cuerpo es importante. Amén. Sí. Importante. Si tan solamente tú te arrancas la uña más pequeña, duele. Y ese dolor afecta a todo tu cuerpo. Amén. Sí. Cada miembro cumple su función. Hay veces Satanás nos hace pensar a nosotros de que, bueno, tú no eres importante en la iglesia, ¿quién te va a echar de menos? O bueno, no, somos importantes del último hermano hasta el más antiguo, o del último hermano convertido hasta el pastor, hasta el anciano, diáconos, todos somos importantes en la iglesia. Amén. Sí. Nadie está de más, ni nadie sobra, sino que todos tenemos el valor que el Señor nos ha dado. Sí. Porque dice, en el 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Los dones que el Señor da a los creyentes, como hemos dicho, es la conforme su voluntad en su soberanía. Porque en tiempos de Pablo los dones más apetecidos eran de sanidad, de milagro y de hablar lenguas. Todos querían hablar lenguas. Todos querían tener don de sanidad y de milagro. Y más adelante hablaremos de esos dones. Pero no hay dones que son más importantes que otros, sino dice, el Señor en su soberana voluntad ha dado a los creyentes conforme a la medida de fe. Sí. El Señor nos conoce y Él nos da. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo, ya hemos dicho, nadie está de más ni nadie sobra. Todos tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. El versículo 12 del mismo capítulo dice, porque así como en el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así en Cristo. Sí. Esta es la parte más difícil, hermanos, para nosotros, sí. Porque no vamos a negar, somos carne. Sí. Ahí es donde caen muchos líderes de la iglesia, porque cuando se ponen aquí y empieza que la gente está ahí, entonces se sienten con un poco más de poder y entonces, pues, por decirlo de alguna manera, se vienen arriba, entonces se sienten superior, ¿no? Pero dice aquí la Escritura que eso no debe ser así. Y el que predica y el que limpia la iglesia, por decirlo así, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Porque cada don espiritual de Dios, de Cristo, es un ministerio, ¿no? En este caso, yo que estoy enseñando la vida, mi ministerio sería llevar la palabra, ¿no? Pero quien arregla los asientos o limpia tiene ese ministerio de servicio. Es igual. No es que el mío sea más valorado y el del hermano que hace los trabajos no. Es igual. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que, repito otra vez, no hay dones pequeños y grandes, dones de repente que nos da más poder, no. Los dones espirituales dados a la iglesia son en favor del creyente y en beneficio de la iglesia. Amén. Sí. Eso tenemos que tener clarísimo. Versículo 8. Aquí Pablo nos habla ahora el precio que Cristo tuvo que pagar para darnos de los dones que hoy estamos hablando. Dice versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo nos presenta aquí el precio que Cristo tuvo que pagar para esta conquista. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Pablo, para poder expresar la obra majestuosa de Cristo a favor de su iglesia, toma Salmo 68, 18. ¿Sí? Como modo de ilustración, toma este versículo, pero cambia de alguna manera la aplicación. Porque el Salmo 68, 18 es un salmo de alabanza y sobre todo está hablando de un rey que tiene una victoria. Es decir, algunos dicen que es el cántico de David cuando conquistó Jerusalén por primera vez para instalar ahí, ¿no?, la ciudad de David, la Jerusalén. Fuera así o no, pero el Salmo 68 está hablando que un rey que ha ganado una batalla se trae a los cautivos con todos sus provisiones y sus bienes, llega al pueblo y entonces reparte.
todo lo que han recogido después del triunfo. Y la gente que se trajeron cautivos, los tienen ahí, para sus esclavos. Ese es el sentido primario de Salmo 68, ¿sí? Pero en este caso Pablo usa ese versículo de Salmos para poder manifestar la exaltación de Cristo en la gloria. Porque dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Y para esclarecer un poco esto, el mismo autor dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, leo este versículo y dice, capítulo 2 de Colosenses, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, antes de subir al cielo y repartir los dones a los hombres, pues Él tuvo la batalla en esta tierra. Pero su batalla, ¿contra quién estuvo dirigido? Pues contra el enemigo de Dios, que es diablo y Satanás. ¿Sí? Entonces, Cristo, para poder otorgar los dones, en este caso, no es que Él recoge, como en el Salmo 68, que el rey recogía los dones, o sea, que todo lo que había recogido de la nación que habían derrotado, si en este caso Cristo no recoge, solamente lleva cautivos, pero Él da dones a los hombres, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en lo que dice Salmos y en lo que Pablo presenta en este versículo. Entonces, Pablo básicamente está presentando a Dios, a Cristo, como un rey conquistador, triunfante, que toma posesión de los cautivos. ¿Pero cautivos de quién? ¿No dice la Biblia que nosotros, antes de aceptar a Cristo, éramos esclavos de Satanás? Lo dice, ¿no? Sí. Entonces, Cristo, cuando bajó del cielo, cuando fue a la cruz, cuando murió y cuando resucitó, entonces tuvo ese triunfo, esa conquista, para poder salvar a cuantos querían aceptar su propuesta de salvación. Porque si dijera que Cristo salvó a todo el mundo, entonces estaríamos hablando de la salvación universal, pero eso la Biblia no enseña. Cristo lo que hizo es, con ese venir del cielo y bajar hasta la cruz, porque el siguiente versículo dice, el versículo 9, y eso es que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí. Cristo tuvo que bajar a la tierra para poder tener esa victoria sobre Satanás, para destruir las obras de Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice de esta manera. Mira, Hebreos 12, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿A quién ha destruido? El imperio de Satanás, que era la muerte. Entonces aquí podemos ver una cosa muy importante. Antes de que Cristo venga a la tierra y pueda morir y resucitar, la gente moría y se perdía para siempre. Pero Cristo, cuando vino y resucitó de entre los muertos, ha puesto remedio y solución a este problema. Amén. Es decir, los que son de Cristo, ahora la iglesia de Cristo, los creyentes, aunque mueren, y morimos todos, vamos a morir todos, pero no es el final, sino que más bien es la puerta de entrada a la gloria de Dios. Porque Pablo dice, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Pero me gustaría más
más morir porque sé que voy a estar con Cristo en la gloria. Entonces, Cristo lo que ha hecho es derrotar a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, para poder rescatar a la gente para su reino celestial. Ahora el versículo 9 que dice que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa esto, a las partes más bajas de la tierra? Porque en este versículo hay bastante polémica. Algunos dicen que ha bajado hasta el infierno, pero no creo que Cristo haya tenido necesidad de ir al infierno, porque ¿para qué podía haber ido Cristo al infierno? Algunos dicen a predicar a los muertos, pero si la Biblia dice que los muertos ya no tienen esperanza, ¿y para qué Cristo iba a perder su tiempo yendo a hablar a los muertos? No tiene sentido, ¿no? O sea, que no tiene respaldo bíblico esa idea. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Cristo bajó hasta el más baja de la tierra, quiere decir que Cristo, siendo Dios, creador del cielo, Él se vistió de un niño inocente. Justamente estamos entrando a Navidad. Nació de una virgen, pero no nació como Dios, porque si hubiera sido Dios, tenían que haber abierto el palacio de Herodes y recibir, ¿no?, al Dios del cielo y todas las atenciones, pero no había lugar para que nazca. Nació en un pesebre. Y Él vivió en una familia humilde y creció. ¿Y sabes lo peor? Cristo aquí en la tierra no tuvo nada. No tuvo casa, no tuvo una propiedad, no tuvo nada. El Hijo, los zorros tienen su cueva donde dormir, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿No les parece eso que es lo más, digamos, no del mundo? Hay gente que duerme en la calle, por alguna razón. Cristo estaba más o menos a ese nivel. Sí. Entonces, cuando el versículo dice que Cristo ha bajado a lo más bajo de la tierra, significa que el creador del cielo y la tierra tuvo que ponerse al nivel más bajo del humano. ¿Para qué? Para poder hacer que estas personas puedan ser salvos por gracia. Amén. Sí. Y la prueba es cuando Cristo estaba en la cruz. ¿Quién fue el primero en ser salvo? Por fe, solo en Cristo. ¿Os acordáis de los dos que estaban al lado? El ladrón. Él dijo: creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo merezco morir porque yo soy ladrón, os he hecho tantas cosas malas, pero él reconoció que era el Hijo de Dios. Y Cristo dijo: hoy estarás conmigo en el reino. Entonces, el que descendió a las partes más bajas de la tierra no significa que Cristo haya ido al infierno. Ahora, si queremos ver de otra manera, Cristo fue enterrado bajo tierra, ¿no? Aquellos tiempos, en tiempo de Jesús, habían cuevas donde poner los muertos y fue puesto Cristo ahí. Estuvo 3 días y 3 noches dentro de la sepultura. Sí. Entonces bajó hasta ese punto, como todo hombre. Pero la diferencia es que Él salió victorioso de aquel lugar y para poder darnos esperanza a nosotros, para que creyendo en Él podamos ser salvos cada uno de nosotros. Amén. Versículo 10 dice, Cristo ahora Pablo expone el poder de Cristo en su exaltación y conquista. Dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo.
Pablo nos está demostrando aquí que el que descendió y el que subió al cielo es la misma persona, Jesucristo. Sí. Es el mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Jesucristo, una vez muerto en la cruz, sepultado durante 3 días y 3 noches, resucita, habrá derrotado al poder y el imperio de la muerte, y Él es ahora exaltado hasta lo sumo, y ahora recibe un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Y ese nombre es Jesús. ¿Para qué dice? Para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, incluso de los que están bajo la tierra. Sí. Cristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre en la gloria del cielo. Está en la gloria. Pero también Él está aquí en la tierra con todos nosotros. Y aún los que están muertos, un día los rendirán esa adoración, ese reconocimiento, porque Él es Dios. ¿Sí? Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios el Padre. Qué precioso. Ese es nuestro Dios, ese es a Dios a quien nosotros adoramos y servimos, amados hermanos. Así que nuestro Dios es el Dios eterno, que tiene poder, y su nombre está sobre todo nombre. Es el único que puede recibir la adoración de los hombres y las mujeres, de quienes son sus hijos, por cierto. Sí. Y cuando dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿qué significa esto? Encima de todo cielo. O sea que en la Biblia aparece 3 cielos, ¿no? La atmósfera que vemos, donde están los astros, pero encima de eso hay otro cielo donde está el trono de Dios. Y Jesucristo atravesó todo eso y está en la gloria. Sí. Pero una vez exaltado Cristo, dice, llenó de todo. ¿Qué llenó? El mundo. Sí. Aquí hay que hacer una aclaración que es importante. Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando estaba vestido de hombre igual que nosotros, aunque ahora está con el mismo cuerpo en la gloria, pero cuando Él estaba en la tierra, su presencia estaba limitado, hermanos. Antes de su resurrección estaba limitado. Sí. Pero ahora, después de la resurrección y asunción a la gloria, Cristo ya no está limitado, sino que Él ejerce su atributo de Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, Cristo está aquí en España, pero también está en China, está en Sudamérica, está en Norteamérica, está debajo del agua, o sea que está en el cielo, está en las estrellas, está en todas partes. Él lo ha llenado todo, no hay sitio donde Él no esté, porque es Dios, es su atributo. Sí. Entonces, hermanos, ahora nosotros como creyentes, como iglesia, somos portadores de ese poder de Cristo aquí en la tierra. Porque Cristo, aunque en Navidad hablaremos bastante de Cristo, de su nacimiento y todas estas cosas, pero a Él no lo vamos a ver, ¿sí? Él ya hace más de 2000 años vino, estableció su iglesia, dio la doctrina, constituyó las bases fundamentales,
entonces Él se fue. Pero a través de su Espíritu Santo, Él está en todas partes y está morando y habitando hoy en nuestros corazones. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 33, decía Pedro esto en el primer sermón, después de que Cristo se había ido, y cuando les dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén, porque esperen hasta que el Espíritu Santo venga y les invista de poder, y entonces empiezan a predicar, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Entonces, en su primer mensaje, Pedro dijo esto, mira. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que está diciendo, lo que ustedes han visto el día de Pentecostés, es ahora lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que yo estoy hablando, el Evangelio de Cristo. Y a través de ese Evangelio, a través de ese mensaje, es que el hombre y la mujer va a ser salvo para ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Hermanos, ¿qué hemos visto? Pues el precio que Cristo tuvo que pagar para poder tener el poder y la exaltación para darnos los dones espirituales conforme a la medida que Él ha considerado que nosotros necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Sí. En el siguiente mensaje que tendremos, en el mismo capítulo, entonces ya hablaremos de los dones, ¿no? O sea, que de los oficios concretamente. Entonces, porque hay oficios que hoy todavía se ejercen, están en plena vigencia, pero hay oficios que no están vigentes, ¿no? O sea, entonces vamos a ver todas estas cosas. Es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las dificultades, ¿no?, entre las iglesias cristianas que nos dividen, ¿no? Entonces, pues hay que verlo con base bíblica, todas estas cosas, pero estamos en Efesios y tenemos la oportunidad de estudiarlo. Amén. Vamos a concluir. Resumen y aplicación para la iglesia. Ya les dije al empezar, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Ya saben? Una. ¿Y por qué hay iglesia bautista aquí, iglesia bautista más allá, iglesia bautista en Alcantarilla, iglesia bautista en Molina y no sé en cuántos lugares hay? ¿Por qué? Y no solo hablamos de bautistas, sino que hay pentecostales, hay iglesias unidas, hay iglesia de los hermanos, no sé, hay un montón de iglesias. Es el problema de las denominaciones, pero la iglesia de Cristo es una sola, no hay más. La respuesta es una sola. 2. La iglesia y el cuerpo de Cristo está constituido sobre 3 bases, hemos dicho, repetido 3 veces. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios manifestado en 3 personas que nosotros conocemos como la Santa Trinidad. Sobre esta base está constituida la iglesia. Sí. La iglesia verdadera de Cristo tiene que estar formado, cimentado sobre estas bases, y es lo que se debe practicar, ¿no? Sí. Porque un creyente que se ha convertido no puede andar solito por ahí. Ya soy salvo, así que yo vivo mi vida como puedo, y ya Cristo cuando venga me llevará. Cristo ha establecido su iglesia, un cuerpo, y el creyente salvo está puesto en el cuerpo de Cristo y tiene que vivir en el cuerpo de Cristo, y ese se llama las iglesias locales. Amén. Sí. Número 3. La unidad del cuerpo de Cristo está constituido en la unidad del Espíritu. Sí. O sea que la base central que nos une a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona en el mundo, da igual de qué país o de qué raza seamos o qué idiomas podemos hablar, pero si el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, somos parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ese es
el Espíritu de Dios que nos da la unidad en el vínculo de paz. 4. Cristo ascendió, o sea que descendió de su gloria a nuestro mundo hasta lo más bajo para hacer salvable a toda condición humana. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sufrió hambre, hemos dicho que no tenía nada, fue despreciado, fue humillado, fue llevado a la cruz de la peor manera, fue sepultado, igual que nosotros. Pero la diferencia marca aquí la Escritura, pero sin pecado. Amén. Y Él, en esa condición de la muerte, salió de la sepultura para subir al cielo, y ahora esa es uno de los bases fundantes, nuestra esperanza, que esperamos a Cristo que venga y nos lleve a su gloria, igual que Él. Amén. Con un cuerpo glorificado. Número 5. Después de su victoria sobre Satanás, resucitando entre los muertos, subió al Sión celestial, como el gran conquistador de la muerte y llevando cautivo a los pecadores de la mano de Satanás para su reino. Esta es la gran victoria de Cristo. 6. Una vez exaltado en gloria, Cristo reparte sus dones espirituales desde el cielo a cada creyente, en beneficio de cada creyente, hemos dicho, pero para la edificación de la iglesia. Amén. Sí. Entonces, ningún don que un creyente puede tener puede ser para un negocio, por decirlo así. Es simple y llanamente para la edificación del cuerpo de Cristo, que en este caso es su iglesia. Número 7. Su poder está lleno en el mundo porque Él es Dios omnipotente. Por esta causa nosotros, como partes y miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad, el compromiso de ser parte activa en la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Nuestro compromiso con la iglesia de Cristo debe ser un compromiso inquebrantable. A la iglesia siempre debemos pensar, no vamos por ningún otro interés. El único interés es Cristo. Adorarlo a Él, servirlo a Él, obedecerlo a Él. Es el único interés que hay. No hay más. Y cualquier ejercicio de nuestro don que podamos ejercer dentro de la iglesia, sea para el beneficio única y exclusivamente para la iglesia y su crecimiento. Amén. ¿Y para qué está la iglesia? Pues en resumen está para hacer luz en este mundo y que las personas que no conocen a Cristo puedan venir y ser salvos. Amén. Vamos a levantarnos y decir gracias al Señor por esta enseñanza y agradecer a Dios que Dios nos ayude a encontrar nuestros dones en que nos hemos de ocupar. Amén. Y si esta mañana alguien todavía no ha descubierto su don o siente que no tiene utilidad dentro de la iglesia, ore y diga, Señor, ¿para qué soy bueno? Estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Y ya verás cómo el Señor te pone en tu corazón lo que debes de hacer dentro de la iglesia. Oramos. Padre, gracias esta mañana por esta enseñanza de tu palabra. Señor, bendice en cada corazón de tus hijos. Y si acaso mis palabras o mis labios no han sido suficientes para que tus hijos puedan entenderlo, Señor, tú enseña a cada corazón de tus hijos. Gracias, Padre amado. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.